fallo de máximo tribunal de la justicia en Colombia dice que los archivos de los computadores del de las FARC, alias Raúl Reyes, no pueden ser considerados como pruebas legales. Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de Raúl Reyes fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el debido proceso. Es imperativo declarar que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal. El punto clave de las críticas está en que mientras que para la Corte Suprema de Justicia de Colombia los correos carecen de validez, esas mismas evidencias son la prueba reina en importantes procesos judiciales en España, Paraguay y Uruguay. Como una prueba más de los terribles tentáculos que tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en toda Sudamérica y particularmente en mi país. La Corte llegó a la conclusión en lo que tiene que ver con el computador de este señor Reyes. La Corte tuvo en cuenta que esa prueba fue allegada en el vecino país del Ecuador, fue recogida más bien en el Ecuador y por eso no le dio validez. Teniendo en cuenta que la República de Colombia celebró, o había celebrado más bien, un convenio con el Ecuador que después se convirtió en ley de la República en el año 99, la Corte lo tuvo muy presente y como en esa parte no intervinieron autoridades de Policía Judicial del Ecuador, fueron fundamento para que no se le diera valor, en este caso, al computador. Andrés Vázquez empezó a trabajar como asesor de Piedad Córdoba en 2003 y en 2007, cuando la entonces senadora fue designada como mediadora con las FARC, se fue a Venezuela para apoyarla en su gestión. Ese mismo año, contó el ex asesor, Piedad Córdoba se reunió con Iván Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich. La tomé yo por indicación de ella y de ellos. Ellos me dieron la cámara, yo la tomé y les devolví la cámara. En ese encuentro, el entonces asesor de Piedad Córdoba dice haber tomado esta famosa foto. Allí, en esa reunión, donde hay como un pacto de Fuerte Tiuna. Según su relato, como delegado del gobierno venezolano, estuvo presente Ramón Rodríguez Chacín, quien meses después se convertiría en el ministro del Interior de Hugo Chávez. Estuve allí y allí fue donde se habló todo el tema de las liberaciones y se acordó las liberaciones como herramienta política, pero también como un intercambio de favores tanto del gobierno de Venezuela como de la FARC. Las reuniones en Venezuela con las FARC continuaron incluso cuando Piedad Córdoba ya no tenía el aval del gobierno colombiano como mediadora. El exasesor menciona varios encuentros con guerrilleros. Cuando las visitas al campamento de Iván Márquez, Piedad ya había sido retirada oficialmente por el gobierno. Sin embargo, Piedad aducía que ella podía seguir haciendo esas diligencias de mediación porque había recibido el mandato de los secuestrados, de la familia de los secuestrados, para continuar con las gestiones. La otra forma de contacto con las FARC fue a través de correos electrónicos que, según su exasesor, Piedad Córdoba intercambió con Raúl Reyes. Ella crea un correo, el correo se llamaba teodoraah07 sí. @yahoo.es y era Teodora por el nombre que ellos le dieron, AH por Acuerdo Humanitario y 07 porque era el 2007. Las autoridades recuperaron su computador y aparecieron varios correos que mostraban a alguien llamada Teodora como una persona muy cercana a las FARC. Esos hallazgos le valieron investigaciones a la ex senadora, pero ella siempre negó esconderse detrás de ese alias. Sin embargo, su exasesor asegura que Piedad sí era Teodora. Trayendo el tema del computador, es cierto que se estableció desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, se estableció una comunicación con Raúl Reyes en directa o de manera indirecta entre ella y él. Él, y yo escuché a Piedad no solo decírselo a mí, sino decírselo en ese momento el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Él fue el que le dio el alias de Teodora.
El exasesor incluso aseguró que vio cuando Piedad Córdoba le envió esos correos a Raúl Reyes. Yo sé, porque incluso yo estuve en el momento en que Piedad escribió los correos. Los correos se escribieron desde el Meliá Caracas, el hotel Meliá Caracas, que ya tenía asignada por el gobierno de Venezuela. Su exasesor aseguró además que los viajes a Venezuela, sus largas estadías en hoteles, todo fue financiado por el gobierno venezolano.